Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento y gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, a la doctora Sonia Venegas, secretaria general, y al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario técnico de los cuerpos colegiados, por darnos la oportunidad de tener este espacio, estar en comunicación con ustedes y hacerles llegar distintas inquietudes que podemos ver desde la perspectiva de la sociología. Asimismo, nuestro reconocimiento a Rafael y Eduardo, que nos acompañan en el canal YUS, y del seminario a Carlos Velasquillo y a la maestra Amparo Apolinar. Todos ellos hacen posible que estemos con ustedes en este momento. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, que son los movimientos de mujeres indígenas en México, y como ustedes ya se han dado cuenta, nos acompaña nuestro Carlos Velasquillo, que es partícipe del seminario y que es un tema de su especial interés. En tal virtud, hoy vamos, como señalábamos, a referirnos a los movimientos de mujeres indígenas en México. Antes de iniciar, la maestra Amparo Apolinar nos va a dar su síntesis curricular, por favor. Claro que sí, doctora. El maestro Carlos Jesús Velasquillo Casiano, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con la especialidad en Derechos de los Pueblos Indígenas en el Sistema Universal de las Naciones Unidas por el Instituto Latinoamericano de Ciencia Social. Se encuentra adscrito al Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad y, por supuesto, es profesor de la asignatura de Derecho Indígena. Entre sus publicaciones destacan Pueblos Indígenas, Reconocimiento Constitucional y Conflictos Sociales en Latinoamérica y Lenguas Originarias e Información Digital durante la pandemia de COVID-19 en México. Bienvenido, Carlos. Gracias, maestra Amparo. Bueno, pues para iniciar nuestro tema, ¿verdad? Sin entrar en la disquisición de si somos indios o no somos indios, de que porque se equivocaron y que pensaban que iban a la India, pues vamos a dar por hecho que la denominación es de indígena. Entonces, sin embargo, debemos de decir que desafortunadamente el concepto de indígena de alguna manera es discriminatorio, otras características. Por lo tanto, querido Carlos, nuestra primera inquietud es cómo se define indígena, qué es lo que realmente debemos de entender por una persona indígena. Claro, doctora, muchísimas gracias. Pues un paso antecedente para entender justo este término, que puede ser tanto un adjetivo como un sustantivo, pues depende cómo se aplique. En general, si nosotros pues, hacemos una especie de genealogía de lo indígena, pues vamos a encontrar elementos históricos, como usted mencionaba, sin ánimo de que entremos a todo ese recuento, porque ya estaría de más, pero que sí tengamos en mente que normalmente cuando vemos documentos internacionales o doctrinales que abordan este tema, se tiene en consideración casi al unísono que lo indígena es aquello que de cierta manera representa una especie de estado antecedente a que hubiese una especie de evento que presenta pues colonización, por ejemplo, u ocupación o invasión. En este sentido, esta idea que es básica para entender lo indígena, también debemos nosotros tomarla con la seriedad suficiente, porque a veces algo que me he dado cuenta que ocurre, por ejemplo, en la academia, ¿no? en el campo más cercano que tenemos, pues es el hecho de que se toma con mucha ligereza esta definición. Es decir, si bien es cierto que definir persona indígena o lo indígena, digo, para usarlo como sustantivo o como adjetivo, lo cierto es que muchas veces no caemos en cuenta de que esa complejidad de la definición es porque no nos estamos apegando a cómo históricamente se formó esto, lo indígena. Repito, entonces lo indígena, centrándonos en lo que nos interesa, pues necesita de ese evento macro, que impide que cierto grupo social o cierta sociedad de pronto siga una especie de, vamos a decirlo de manera muy llana,
normalidad, es decir, que algo abrupto llega, irrumpe, y que esto que llega e irrumpe, en el caso de nuestra historia, pues es lo que le hemos denominado colonización o invasión o ocupación. Esto es importante decirlo porque si nosotros también caemos en el descuido de pensar que la ocupación, la invasión o la colonización son fenómenos internacionales o mundiales de toda época y de todo contexto sociohistórico, pues estaríamos errando, estaríamos de cierta manera una vez más divagando en el concepto de lo indígena sin llegar a ningún espacio. Entonces, cuando tomamos como referencia esto, que lo indígena existe a partir de que existe o ha existido un proceso de colonización, de invasión o de ocupación, pues debemos recalcar que nos referimos a una forma específica de invasión, ocupación y colonización, que es la forma de Occidente. De hecho, a los pueblos indígenas, para expresar lo que ellos, sus demandas, por ejemplo, sus luchas, pues utilizan ese tipo de términos. Indígena, como esto englobado en aquellos grupos, como menciono, que sufrieron de esta colonización, para usar solo un término, colonización, y ellos a los que no son indígenas se refieren como occidentales, como nosotros, o mestizos, también es un término muy común, ambos son muy comunes, ambos podemos encontrar. En este sentido, indígena queda subsumido, ya cuando avanzamos un poco más en esto, queda subsumido en la lógica de los estados nacionales. Esto también es importante decirlo porque condición de que exista lo indígena es que existan los estados nacionales con anterioridad. No puede ser de otra manera. Por eso nos referíamos a que esta invasión, ocupación o colonización solamente pende de la lógica occidental. Es decir, solamente pende de la lógica de que hoy existen los estados nacionales y que nosotros pues nos inscribimos en ellos. Por ejemplo, el hecho de que somos mexicanos, tan fácil. En este sentido, lo indígena es lo que queda, vamos a decirlo de manera igual muy llana, fuera, entre comillas, de esa lógica estatal. Y que al quedar fuera de esa lógica estatal es porque, como ha habido un proceso de rechazo explícito, continuo, histórico, pues entonces hay ciertas formas que, en el caso de los indígenas, han sufrido, como digo, continuamente, sucesivamente, y que al ver todo ese tracto sucesivo, pues entonces los ha condicionado a ciertas formas que son subordinadas, es decir, que el Estado Nacional se erige como algo que está encima, y en este caso que hablamos de los indígenas como algo que está abajo, que no se pudo eliminar, o que no se pudo integrar, o que de cierta manera ya para últimas está pidiendo una especie de reconocimiento porque, repetimos, está como debajo, como que se mantiene debajo. Entonces, como decía yo hace unos momentos, esto me parece muy importante porque a veces con mucha ligereza se habla de lo indígena sin darse cuenta de que es algo muy serio, de que esto emana formas de las que a lo mejor a veces causan un poco de incomodidad hablar, es decir, causa un poco de incomodidad ver esto como si, es de hecho, como forma de dominación. Es decir, causa incomodidad hablar del Estado como forma de dominación, como hegemonía, causa incomodidad hablar del Estado como algo que no sea a lo que estamos nosotros habituados, es decir, como alguien que garantiza nuestros derechos, nuestra participación política, nuestra ciudadanía o nuestra nacionalidad. Causa un poco de incomodidad verlo desde otra perspectiva, de decir, oigan, y aquellos que literalmente mataron porque no se circunscribían a la lógica nacional, ¿qué pasó? Entonces, cuando hablamos de lo indígena tenemos que tomar todas esas consideraciones, y también me parece importante, aunque no entre como específicamente en el concepto de indígena, tomar en consideración la visión que nosotros tenemos de la cultura, porque esa es como la gran argumentación que está detrás de la definición de lo indígena, el decir, bueno, y son indígenas, o ellos mismos se dicen indígenas porque tienen otra cultura. Es decir, ese es el camino que nosotros empezamos a vislumbrar cuando ya hemos visto cómo se define lo indígena. Entonces, como esto trae a colación la definición de la cultura, pues también nosotros debemos hacer una especie de pausa e intentar ver qué entendemos nosotros por esa cultura diferenciada. Normalmente una definición de cultura que queda muy, muy clásica, muy como anillo al dedo para fines académicos, pues es que se entienda la cultura como ese conjunto de rasgos, símbolos, vivencias en común que tienen ciertos individuos pues en cierto lugar determinado. De cierta manera esto nos lleva a otra idea que ha sido más o menos exitosa en el ámbito antropológico, por ejemplo, de definir la cultura como pues las creaciones humanas.
aunque esto quedaría un poco ahí medio abstracto. Entonces, pues, esa definición no recomiendo seguirla tanto. Más bien esta que tiene que ver con los símbolos y la realidad en común, pues es más adecuada, un poco más específica. Sin embargo, en este sentido también nosotros debemos entender que justo esta concepción que hemos nosotros trazado de la cultura ha condicionado nuestra forma de interpretar lo indígena. ¿A qué me refiero ya en concreto? Pues me refiero al hecho de que, como anuncian autores como Guattari, por ejemplo, que han hecho análisis profundos de cómo se concibe la idea de la cultura occidental, pues él nos ha dicho que la cultura pues se entiende sí como cultivo en el sentido etimológico, y que esto ha llevado a la metáfora de que hay la idea de quienes se cultivan y de quienes no. Y ahí viene lo peligroso de esta deformación del concepto. Es decir, Guattari nos dice que cuando nosotros empezamos a abrirle esa ventana al concepto, de pronto llegamos a ideas como las que lamentablemente son muy comunes hoy, de pues hay gente inculta, gente que no tiene cultura, o gente que no tiene tanta cultura, o gente que no conoce cosas de cultura general, porque en sentido estricto, pues eso sería bastante erróneo decirlo. Sin embargo, como menciono, eso que es un problema real, que son concepciones reales que están hoy en día, pues hay que tomarlas con frialdad y hay que ver de dónde vienen. Por eso mencionaba que esta concepción de cultura que tiene grandes fallas, que puede tener grandes observaciones, pues también ha estado detrás de lo indígena. Vamos a concretizarlo. Porque cuando este tipo de ideas se han metido a decir, bueno, es que los indígenas tienen otras culturas, pues resulta que la interpretación ha sido, pues cuando menos, muy reduccionista. Es decir, se ha dicho que si esto aplica de la forma que aplica para nosotros, distinguido de manera tan tajante lo cultural, pues entonces nosotros hemos planteado históricamente que eso también aplica para los pueblos indígenas. Entonces seguramente ellos también tienen divisiones tajantes, y entonces podríamos nosotros echar de un costal lo que pertenece a nuestra cultura y en otro costal lo que pertenece a culturas indígenas, y a veces la verdad es que eso no es tan cierto. Hay muchas ocasiones donde hay ejemplos muy claros de que, en efecto, hay diferencias culturales muy notables. Por ejemplo, a veces la forma de presentar cierta espiritualidad es muy ejemplificativa. Nosotros, como bien se dice de manera coloquial, casi todos somos guadalupanos, ¿no? Y hay muchos indígenas que también son muy guadalupanos. Pero también hay muchos que en el fondo tienen prácticas que no veríamos nosotros tan lógicas con el catolicismo. En ese sentido nosotros empezamos ahí a decir, pues esto presenta una diferencia cultural importante, porque aunque a los pueblos indígenas justamente se entreguen al cristianismo como nosotros en su culto, realmente a veces hay formas, para nosotros, vamos a decirlo así de manera muy simple, raras de representación de ese cristianismo. Otro ejemplo puede ser lo que normalmente se cita como los productos culturales. El hecho de que nosotros veamos ciertos productos culturales y que veamos que a veces hay pueblos o comunidades indígenas, pueblo lo macro, comunidades en el pequeñito, lo micro, que pues tiene a lo mejor productos culturales que nosotros pues no acostumbramos a usar, desde vestimentas hasta a lo mejor música o alguna otra forma material, como podría ser la comida, la producción de alimentos. Entonces cuando vemos esos rasgos decimos, claro, aquí hay una diferenciación de lo que hace nuestra cultura y lo que hacen otras culturas. Hasta ahí no tenemos grandes problemas. Pero los problemas vienen cuando esa división tajante, como mencionaba, de querer meter en un costal una cosa y otra, se presentan de manera no tan material y mucho más ambigua. Por ejemplo, justamente a este respecto, Aura Cumes, que es una indígena maya, ha explicado que a veces cuando se intenta explicar la diferencia cultural de manera más compleja, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, cuando las mujeres indígenas o personas indígenas en general intentan ir a las instituciones del Estado, pues resulta que el Estado, como viene manejando toda esa forma de cultura así de manera tan pretendidamente divisoria, pues resulta que es muy probable que haya invisibilización de muchas formas en las cuales los pueblos indígenas quieren protestar contra ciertas injusticias. Entonces, por ejemplo, para citar lo que ella habla, Aura Cumes dice, a veces se nos dice, oigan, ustedes van a venir, pero van a quejarse
porque son indígenas, o porque son mujeres, o porque viven en pobreza, pero todas juntas no se pueden. O se quejan de un lado o se quejan de otro. Así básicamente Aura Cumes lo caricaturiza y lo simplifica. A lo que se refiere ella es a esto que es más complejo, al hecho de que ella dice, pues se tiene esta idea tan arraigada de las otras culturas que a veces no se dan cuenta de esos márgenes grises en los cuales el hecho de que nosotros vivamos, a lo mejor, por ejemplo, dice ella, en situaciones de pobreza, no se dan cuenta que tiene relación con el hecho de que exista, por ejemplo, pues la violencia patriarcal, vamos a decirlo así, que sean mujeres. Que no se dan cuenta que eso también tiene relación con el hecho de que históricamente hayan sido subordinados como indígenas. Y que ahora Cumes dice, la cultura no se presenta entonces como algo, como si fueran partidos de fútbol y equipos diferentes. Más bien ella dice, a veces los mismos colores pintan para una cultura y para otra. Eso deja verse también por el hecho de que nosotros es muy fácil que encontremos personas que se autoescriben como indígenas que realmente no tengan diferencia entre, por ejemplo, justo los bienes culturales que consumimos, las ideas que tenemos e incluso cómo nos autodenominemos. Es decir, es muy fácil en esta ciudad, por ejemplo, encontrar gente indígena trabajando ahorita en fábricas, trabajando a lo mejor en casas, viviendo a lo mejor en vecindades, viviendo en barrios, que simplemente consumen los mismos productos culturales que nosotros, que no hablan una lengua indígena, que hablan español como nosotros, hasta con el mismo acento de la Ciudad de México, y que realmente están habituados a hacer las cosas que nosotros hacemos, que trabajar en los lugares donde nosotros trabajamos, y que se sienten igual de mexicanos que nosotros, o más. En ese sentido, por eso hay que ser muy cuidadosos, no necesariamente hablar de lo indígena, o alguien que es indígena, quiere decir que seamos mundos apartes. La verdad es que hay muchos colores implicados unos con otros, y eso es lo que a veces va a causar grandes problemas cuando nosotros digamos, a ver un momento, ¿por qué esta persona es indígena pero habla español como yo y no habla una lengua indígena? A ver, momento, pues a mí me enseñaron en la escuela que los indígenas tienen trajes típicos y hacen esto y lo otro, ¿por qué esta persona vive en el corazón de la ciudad y se viste con los mismos pantalones que yo? Es decir, a veces dentro de lo indígena hay que evitar ese tipo de tropiezos que puede llegar a haber, ¿no? En este sentido, Carlos, que ya nos has explicado justamente todo este origen que tiene la acepción de lo indígena, una práctica recurrente es considerarlo como grupo vulnerable, ¿no? ¿Cuáles serían las implicaciones justamente de ser considerados en esa perspectiva? O sea, como grupo vulnerable, ¿por qué o a qué obedecería? Gracias, maestra Amparo. Sí, justo esa pregunta viene muy con mucha relación, mejor dicho, a lo que dice Aura Cumes, en el sentido de que justo a partir de que se reconocen los pueblos indígenas por los estados nacionales, para situarnos en la historia, esto tiene su auge a mediados del siglo pasado, pues los estados nacionales empiezan a darse cuenta de que pues no sirvió la negación de los indígenas, no sirvió la aceptación, porque la aceptación quería la asimilación o la integración de los indígenas, y muchos de estos indígenas, por ejemplo, en cuestiones de la tierra, dijeron, oigan, es que nosotros no queremos propiedades particulares, nosotros no queremos explotar la tierra como ustedes nos piden que lo hagan con las leyes nacionales. Entonces, al ver que hay que ha habido históricamente tanta resistencia indígena a muchos estándares, pues llega el reconocimiento. Y entonces el reconocimiento se hace a partir justo de estos postulados como los que les mencionaba, de minimizarlos. Porque por supuesto que es real que los pueblos indígenas históricamente, como también mencionaba un poquito de manera implícita hace unos minutos, pues han sufrido violencias bastante latentes. Sí, claro, imagínense proyectos nacionales grandes que pretendían una homogenización de su ciudadanía, y que hay individuos que digan, no, nosotros no queremos porque no entendemos por qué tiene que ser así. Sí, puede ser algo que al Estado Nacional nunca le vino bien, por eso tanta sangre a lo largo de la historia. Pero específicamente con esto, ese tipo de fenómenos son la antesala de que hoy que el Estado ya no compite de esa manera para lograr una especie de homogenización, diga, bueno, ¿saben qué? Pues no hay homogenización. Los estados ahora vamos a tomar una posición pluralista. Y entonces, pues empiezan a venir reformas constitucionales en países como el nuestro que dicen, somos una nación indivisible, sí, lo que ya teníamos, pero
plural porque hay muchas culturas conviviendo y se sustentan en sus pueblos originarios, que es un sinónimo de pueblo indígena. La verdad es que ambos pueden usarse como sinónimos. En ese sentido, justo al darse este vuelco de reconocimiento, dicen los estados nacionales, bueno, vamos a reconocer, sí, ya vimos que no se puede tener un estado homogéneo totalmente, somos pluralistas, vale, ya cambiamos de bandera. Ahora bien, ¿cómo los tratamos? Y entonces la fabulosa filosofía política de los estados nacionales hizo que se les tratara principalmente, solo principalmente, como grupos vulnerables, ahora sí lo que mencionaba. Y en este sentido, pues es evidente que el Estado ha empezado a poner su granito de arena para decir, bueno, si son grupos vulnerables, pues entonces hay que poner atención a cuáles son los problemas que sufren. Hasta aquí, pues eso no presenta ningún problema. El gran problema se presenta en la forma en la que los estados o las políticas públicas en general se han intentado acercar a los pueblos indígenas, porque los mismos pueblos indígenas han dicho, oigan, pues sí necesitamos obviamente servicios de salud, servicios de educación y demás, pero cuando nosotros demandamos cosas más complejas, ¿por qué ya no nos hacen caso? Ah, que bueno, sí está bien que vengan y nos hagan tener los servicios básicos, y bueno, en algunas comunidades indígenas, obviamente hasta la fecha no en todas, sí está bien que vengan y se nos haga partícipes de la tramitación de nuestros papeles básicos para tener cómo defendernos en las instituciones, pero ¿por qué cuando nosotros les decimos que queremos ser autónomos en X o Y cosa, pues ¿por qué no nos hacen caso? Entonces estas políticas que han visto a los indígenas como grupos vulnerables, si bien tienen buena intención, vamos a decirlo de manera muy llana, en el fondo lamentablemente es muy común que sean políticas que no quieran en verdad en el fondo cambiar la estructura en cómo vivimos y cambiar la realidad de los pueblos indígenas. Aquí nos metemos ya a temas un poquito más lodosos. Es decir, a veces esas políticas públicas se quedan en lo que normalmente se denuncia como el indigenismo. El indigenismo pues tiene muchas caras. El indigenismo es como ese tratamiento a los indígenas, pero a veces de manera exagerada, a veces de manera romantizada, en el peor de los casos de manera romantizada. Y ese indigenismo pues justo es como una especie de paternalismo del Estado Nacional hacia los pueblos indígenas, como diciendo, yo sé que te he maltratado todos estos años, voy a hacer algo para ya no maltratarte, pero por favor no te alborotes, ¿no? Por favor sigamos con ciertas pautas que yo te impongo, porque en el momento que tú quieras poner otras pautas, pues ahí sí ya no me va a gustar. Entonces digamos que esta implicación de grupos vulnerables puede tener como esa alerta roja, yo le llamaría. Como de sí, es evidente que en muchas situaciones son vulnerables, pero cuidado, porque puede ser que eso se vuelva paternalista. Claro, lo que bien dices, ¿no? Es decir, sí, efectivamente, como cualquier persona estaríamos expuestos a estas situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Solo que justamente en el caso específico que nos ocupa de los indígenas, pues reconocer que ahí son más manifiestas o diríamos más marcadas, ¿no? Porque en el caso del tema que ahorita, ¿no? El de las mujeres, es decir, sí hay ciertas situaciones de vulnerabilidad que afectan a las mujeres, pero serían más marcadas, por ejemplo, en el caso de las mujeres indígenas, ¿no? Es decir, sí estaría como esa especie, pienso, no sé si sería lo adecuado de diferenciación, ¿no? Es decir, no solo es que sean mujeres, sino que al menos tienen esto, ¿no? Son mujeres indígenas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues damos a una pausa y regresamos con ustedes. Con ustedes estamos en esta ocasión conversando con Carlos Velasquillo sobre el tema movimientos de mujeres indígenas en México. Nos ha dado un panorama muy exhaustivo de cuál es la visión. Sin embargo, ahorita que comentabas esto, pues me surgen varias dudas y que antes de darle el uso de la voz a quienes nos acompañan, porque de lo que estabas diciendo, primero da la perspectiva de que cultura es una, y yo creo que este es un grave error. O sea, hay, si quieres, una cultura universal, o no sé cómo llamarlo, pero cada sociedad, cada comunidad tiene su propia cultura. Entonces, el gran problema es cómo voy a engarzar esas particularidades en un grupo general. Hablemos del Estado, de la nación, del color que querramos que sea, ¿no? Entonces porque yo si los subsumo, pues entonces los estoy dominando.
¿no? Entonces no estoy respetando esa cultura original, ¿no? Como se le llama ahora. Pero por otra parte, si yo no permito que sigan sus costumbres, sus modos de actuar, pues indirectamente estoy haciendo lo mismo, quizás más velado, pero estoy haciendo lo mismo, ¿no? Lo que decíamos, que decías, el artículo constitucional lo reconoce, pero al final dice siempre y cuando no vaya en contra de esta constitución. A ver, excuse me, o me estás aceptando como soy o no me estás aceptando como soy. Entonces tenemos que partir de la base que cada comunidad, cada grupo humano tiene una cultura. El gran reto es poder convivir todos en esa perspectiva, con una cultura y formas de ser distintos, ¿no? Y esto, si lo queremos llevar a un plano realmente coloquial, ¿no? Que me van a permitir la desviación, es con un matrimonio, ¿no? Cada una de las partes en el matrimonio tiene una cultura, un origen, una perspectiva, una serie de valores. Y al final, para que ese matrimonio subsista, pues hay que hacer una mezcla, ¿no? Es decir, cedemos en algo, cambiamos en algo, y esto no es lo que sucede en la práctica. Como bien decías, pues en las comunidades es un criterio la propiedad colectiva, y están acostumbrados a actuar de esa manera desde tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces, no, pues ahora vamos a dividir, y aquí pues ya estás violentando esa perspectiva, esa cultura original, no lo estás permitiendo. Entonces lo que queda visible es que no sabemos convivir. O sea, si tú aceptas lo que yo te digo, pues estamos muy bien, pero yo no estoy respetando tu forma de ser, tus costumbres, tu alimentación, etcétera, ¿no? Aparte de eso, en nuestra sociedad, o en México específicamente, pues los modelos que tenemos son los que copiamos de países extranjeros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la televisión? Todos lo vemos todos los días, ¿no? Bueno, Carlos va a tener su televisión prontamente. Que todos rubios de ojos azules, pues yo digo, a ver, explíquenme en dónde están ellos, porque yo no los veo cotidianamente, a lo mejor en el norte, ¿no? Entonces, estamos creando una imagen que ni siquiera corresponde a nuestro país, pero todos estamos encantados, ¿no? Y eso tiene un efecto negativo, porque entonces a quienes son originales los vemos mal. O sea, tú no encajas en el modelo que me están obligando a creer que no es cierto, ¿no? Porque la verdad es eso, en la televisión lo vemos. Y ya no quiero hablar de otros grupos vulnerables, ¿no? No, pues ahí todos son saludables, rubios, güeros, fornidos, bellísimos. O sea, esa es la verdad, esa es la imagen que nos dan. Quizás ya, pues con mi edad, pues ya entendemos que eso no es así, ¿no? Pero el joven también se va con esa imagen, o sea, si no reflexiona y eso. Entonces, por un lado, que es esta contradicción, ¿no? Por un lado yo los quiero asimilar, pero ese asimilar es dominación en el fondo, ¿no? Porque haces lo que yo te digo o no vamos caminando en el mismo sentido. Y entonces por eso no entendemos lo que establece la Constitución, ¿no? O sea, sí, pero al final mientras no me vulnere a mí, ¿no? No hay problema, pero si rompes el esquema, pues entonces sí va a haber problema. Entonces, a ver, o me estás respetando o no me estás respetando, ¿no? O aunque me digas a mí que me estás respetando, en realidad lo que quieres es asimilarme a tu punto de vista, a tus elementos culturales, y no estás permitiendo ese respeto a mi cultura. Ahora, si en ese sentido tan general, ¿no?, se da, pues cuando lo trasladamos a las mujeres, se complica mucho más, ¿no? Es decir, primero, porque tienen características distintas de las mujeres que estamos en la ciudad. Tiene características distintas a quienes hemos tenido el privilegio de ir a una educación, ¿no? Entonces, no las podemos poner todas en el mismo paquete. Y hemos hablado en estos días, en este mes tan significativo, pues que no hay una unificación de las mujeres, y no nos pueden unificar. O sea, tenemos necesidades distintas, aún las que estamos en la ciudad, en las que están en provincia, o en la que está en una comunidad rural, que no sé si sea el nombre adecuado, ¿no? O sea, tenemos
necesidades, objetivos distintos. Entonces, ¿cómo me vas a unificar? ¿No? No me puedes utilizar el concepto de violencia igual para todas, porque la violencia que sufrimos las mujeres en la Ciudad de México no es la misma. Y si ya me quiero poner más complicada, por clase social o por niveles educativos, pero vamos a meternos todas en el mismo costal. A las mujeres que están en los estados, dependiendo del estado, o llegaríamos al final, ¿no? Tristemente, a las mujeres indígenas. Entonces me recuerda mucho esto ahorita que estabas hablando, pues lo que hace muchos años decían, ¿no? Obedézcase pero no se cumpla, ¿no? Un poco así la legislación en la Constitución, ¿no? Pues ahí está muy bien. Pero ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué pasa con ese entorno de las mujeres indígenas? Sí, justo su comentario me parece muy apropiado, doctora, porque en efecto, como decía al inicio de esta charla, pues a veces no dimensionamos lo que quiere decir el hecho de que exista lo indígena, no dimensionamos de qué manera, como es un ejemplo ya muy decantado del precepto constitucional segundo, que es el que usted citaba. Sí, a veces no dimensionamos lo que quiere decir el hecho de que exista lo indígena, no dimensionamos que tanto un simple precepto jurídico puede traer toda esa carga detrás, y en efecto los pueblos indígenas mismos dicen, oigan, ¿y aquí qué está pasando? ¿Por qué si nos reconocen según y como ustedes se nos respetan? Pues porque a la mera hora nos quieren algo así como poner una correa, ¿no? Para sujetarnos cuando quieran. En ese sentido, sí, claro, así como hay indígenas que han estado prácticamente ya inmiscuidos en la vida como nosotros la conocemos, como usted bien dice, hay muchos contextos y de esos son los que son mayoritarios, en los que los indígenas no viven en la ciudad, las mujeres justo no viven lo que viven las mujeres en el campo, por ejemplo, porque es muy común que nosotros asociemos lo indígena al campo, y sí, en la mayoría de veces es así. Entonces, en ese sentido, justo como usted menciona, las mujeres como sector especial de este otro sector grande que son los pueblos indígenas, pues hacen que se desprendan muchas otras formas pues de violencia o de sufrimiento de ciertas cosas que no sufren los hombres indígenas, para hacerlo más concreto. En el caso de las mujeres indígenas, justo también me sirvo de opiniones como las que han dado Aura Cumes o Silvia Rivera Cusicanqui, que son mujeres indígenas que han tratado esos temas teóricamente, pues han dicho que justo en las mujeres indígenas encontramos como dos muros que se les interponen. Uno, el muro clásico de la forma institucional, de la forma estatal, de la forma hegemónica, vamos a decirlo, que se impone sobre ellas, que causa que ellas, junto con hombres indígenas, pues estén en situaciones de pobreza, de desigualdad social, etcétera. Eso ya lo dejamos como descansar. Pero mencionan esas autoras que un problema que a veces no es tan visible es que las propias mujeres indígenas, en sus contextos indígenas, pueden sufrir de lo que vamos a llamar este reaccionarismo indígena, es decir, que haya hombres que digan, oigan, es que ¿saben qué? Ustedes están viendo por sus derechos por ser mujeres, pero esas son categorías occidentales, no vengan y las usen aquí no se aplica eso, y entonces gracias a esa invisibilización, pues asimismo minimizan o de cierta manera hasta omiten que las mujeres también tienen cosas que decirnos en sus propios contextos indígenas, no porque sufran la opresión o violencia de los no indígenas, sino porque pueden sufrir la propia opresión de los pueblos indígenas, de personas indígenas. Entonces vemos cómo dentro de esta pirámide, si lo queremos ver así, pues sí, los indígenas están subordinados, y todavía más subordinadas están las mujeres indígenas. En ese sentido, nosotros podemos hablar de que dentro de las violencias que llegan a sufrir, por ejemplo, también se encuentra algo relacionado a la tierra, que normalmente se le denomina la agroexplotación. Como nosotros bien tenemos a lo mejor conciencia de ello, de que hay una agroexplotación en países como el nuestro, en el sentido de que sí, quienes trabajan la tierra para que nosotros comamos frutas y verduras frescas, pues no son personas que realmente vengan de estratos sociales altos, que va. En la mayoría de ocasiones justo pues pueden ser gran facción de esas personas explotadas indígenas. En ese sentido, la agroexplotación es un fenómeno que está muy presente en nuestro país y que tiene esta marcada violencia de género, en el sentido de que es común de que las mujeres sean, dentro de las explotadas en el agro, las que estén una vez más hasta el último lugar. Por ejemplo, es común que dentro de estas personas que viven en la agroexplotación,
pues los hombres, si bien están explotados, hombres indígenas, ya específicamente indígenas, sean la mayoría de veces estos quienes se centren en la vigilancia o cuando menos con cierto mando de quienes ahora sí son las mujeres, están recolectando y cosechando las frutas de sol a sol, porque llegan a ponerse pretextos de las empresas grandes que manejan todo este gran poderío, de que las mujeres no maltratan las frutas con sus manos como si las hacen los hombres. Sí, cosas absurdas, pero que pasan. Por ejemplo, pasa mucho en los territorios purépechas, que quienes se encargan de recoger frutas, pues son las mujeres, porque según esta violencia de género en su ideología, pues hace que las mujeres no tengan manos tan fuertes, no aplastan las frutas, no las mayugan, y por tanto los hombres son los que sí pueden estar vigilando, porque ellos mayugarían las frutas. Claro, es un ejemplo que hasta tilda en lo absurdo, pero que lamentable esto va a desencadenar muchas otras formas de violencia más fuertes y no tan suaves, por así decirlo. Por ejemplo, siguiendo este caso de los purépechas y esta agroexplotación que sufren en muchas comunidades indígenas, es también común que como estos grupos viven alejados de los grandes centros, de las grandes ciudades, pues es evidente que a veces no tengan formas para transportarse. Entonces, a lo que me refiero es a lo siguiente. Ya de por sí estas mujeres sufren de esa violencia de género, ya de por sí estas mujeres sufren de la pobreza. Entonces ahora lo que falta es que ya que viven alejadas y ellas tanto como los hombres buscan ganarse la vida, buscan tener ingresos económicos para ganarse la vida, pues entonces es muy común que no les sea fácil desplazarse a estos lugares de la explotación de las tierras. Lo que hacen las empresas es que les proveen de camionetas donde las llevan y llevan también a los hombres a sus centros de trabajo y los regresan a sus comunidades. Esto, así escuchado, pues no presentarían gran problema si no fuera por el hecho de que en esos transcursos, pues evidentemente pasa la violencia patriarcal que pasa en cualquier rincón de países como el nuestro. Permítame dar algunos testimonios que justo dan muchas mujeres de lo que pasa en estos transportes o en los mismos campos agrícolas. Por ejemplo, dicen las mujeres, en los campos agrícolas pasan muchas cosas, pero la gente de ahí no hace nada. Por supuesto, porque también la mayoría de veces este tipo de trabajos tildan en la ilegalidad. No tienen prestaciones sociales, no hay una especie de regulación nítida. También dicen las mujeres, hacen lo que quieran ahí, en los campos agrícolas, y las dejan y se van, hasta allí encuentran los cuerpos nada más. Sí, de que incluso en estos campos agrícolas, pues ocurre el feminicidio y nadie hace nada. Simplemente a veces, como dicen estas mujeres, encontramos los cuerpos y se acabó. Pues si nos toca, nos tocó y ya ni modo. Porque es eso o morirse de hambre. No tener otra forma de tener ingresos económicos y morirse de hambre. Recordemos, como no es nada desconocido, que las mujeres indígenas también en su propio seno familiar muchas veces son las que pues ven por el bien de los menores, de los hijos y tienen esta carga doméstica también. También dentro de esos testimonios, por ejemplo, en los transportes que les menciono, dicen las jornaleras, todos los cuerpos se rejuntan, ahí hasta te hacen un hijo. Literalmente hablan de que las violan, de que las violan llevándolas a estos centros de trabajo que, como les digo, tildan en la ilegalidad. También, por ejemplo, en trabajos como los han hecho las compilaciones de López Bárcenas, un teórico indígena mexicano, se tienen testimonios de cómo cuando intentan alzar la voz frente a este tipo de cosas y van a las instituciones, pues es muy común que quienes atienden este tipo de casos hagan simplemente como que nada pasó. Y entonces esos testimonios, por ejemplo, este es el caso de una mujer, solo de una mujer de los muchos casos que puede haber documentados, en la cual pues el agente municipal, este es el testimonio de la mujer, dice, el agente municipal dice que las mujeres no tenemos derecho. Y entonces pues simplemente no hizo nada. Esta mujer al final la mataron. Y entonces también quienes cuentan sobre qué hacía esta mujer decían, asistía a reuniones y comités comunitarios para demostrarle a sus hijas que una mujer puede salir adelante. Pero a la gente del Ministerio Público no le parecía y por ese simple hecho la masacraron. Sí, claro, que al final también, gracias a toda esta forma ideológica en la que nosotros interpretamos esa subordinación de quienes no somos indígenas y quienes sí son indígenas, pues es muy fácil que se pase todas estas quejas que pueden demandar las mujeres indígenas y se diga, no, pues son indias, ellas qué van a saber. Ah, no, pues es que
¿qué derechos van a tener? Si cómo viven. Se les toma por ignorantes, se les toma como, cuando menos, no por decir lo mínimo, por ignorantes, y entonces también pues es muy conocido el hecho de que muchos de los individuos que no son indígenas y a los cuales se debería acudir para tener algún tipo de queja contra estos hechos que sufren ellas, pues realmente sean quienes también las pueden matar en este sentido. En ese sentido, Carlos, y justo lo que expresaste a partir de los testimonios, entenderíamos la función que tiene el Estado, entenderíamos la función que en este caso desempeñaría el derecho. Pero aquí mi pregunta iría a qué función tenemos nosotros como sociedad frente a este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, sí, el derecho vemos que no nos va a solucionar nada, ¿no? Uh-huh. El Estado que ahí va como tortuga artrítica con sus políticas, pero nosotros como sociedad, es decir, el problema de decir, es que él es indígena y yo no, ¿no? Es que lo veo ahí como apartado ahí, que esto que decía, ¿no? Es que usted no tiene derechos, cuando yo creo que debería de partir de ese, ¿no? De ese reconocimiento que nosotros, incluso como miembros de la sociedad, debíamos de hacer, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en este sentido? Pues yo diría que un primer paso que sería muy, muy rico tendría que ver con informarnos, pero no dejarlo solo en informarnos y se acabó, sino en de cierta manera intentar determinar de dónde vienen esas quejas que nosotros oímos. Voy a darlo en ejemplos concretos. Al hecho de que nosotros por una parte, no nos asustemos de los movimientos indígenas y no nos asustemos de las demandas indígenas. Porque, por ejemplo, es muy común que incluso lamentablemente en la academia se piense que cuando los indígenas piensan en la autodeterminación o van y le exigen en tribunales, pues creamos que ellos ya son separatistas de hueso colorado. Eso no es así, la verdad. Ellos no están pensando en formar propios países, no les importa formar países, no están pensando en formar propios cuerpos policiales y militares que compitan con los nuestros, para nada. Y es más, si hay grupos indígenas que se han armado y que han usado pasamontañas y que a veces nos dan un poco de miedo a lo mejor por cómo se ven, pues no es porque realmente ellos quieran matar a alguien, sino porque simplemente quieren que no los maten más. Y la forma de defenderse no es otra más que, bueno, pues si el narco o el Estado traen armas, pues nosotros tenemos que tener armas también. En ese sentido, y ejemplificando un poco con los movimientos indígenas, en el caso de Cherán es muy ilustrativo, porque en el caso de Cherán justo fueron mujeres indígenas las que de cierta manera se hartaron de los talamontes ilegales, por supuesto, y que, bueno, se cuenta mitológicamente, pero más que ser un mito, pues es una realidad, que doña Chepa y sus compañeras se levantaron con trastes, con palos, con cualquier otra cosa que tenían en sus casas, y empezaron a sacar a los talamontes a la fuerza. Es un poco mitológico porque, claro, si bien es cierto que este movimiento inició gracias a las mujeres, también es cierto que pues no solo fue doña Chepa y sus compañeras, ya muchas voces indígenas dicen, bueno, ellas sí iniciaron, pero gracias a que se unieron tanto hombres como mujeres y que fuimos más en número, ahora sí es que pudimos sacar a los talamontes. En ese sentido, justo empezaron a hacerse fogatas armadas, empezaron a comprar armas, porque de qué otra manera se defendían si los talamontes llevaban armas, y entonces empezaron a expulsarlos al tal grado que hoy se presume que en efecto pues Cherán es un caso de los que se ha defendido de manera más exitosa, y no solo eso, sino que de manera ya jurídica, institucional, pues Cherán tiene esa forma en la que prácticamente su autodeterminación, su autonomía, mejor dicho, está tan acrecentada que ya no entran partidos políticos ahí. Entonces, informarnos sobre estos temas, diría yo, es un primer paso, pero no informarnos como si fuera un imperativo de, usted ciudadano, infórmese y aquí va a empezar a poner su grano de arena, no, sino simplemente cuando nos lleguen todas esas cosas de algún lugar, entender que las situaciones en las que pueden vivir esas personas, pues no las imaginamos a veces ni siquiera un 1%. Entonces, en ese sentido, yo diría que no nos espantemos cuando veamos a las mujeres indígenas o los pueblos indígenas levantar su voz o levantarse hasta en armas, sino que simplemente quizás una primera labor como ciudadanos, ahora sí ya siendo más concretos, pues sea entender, como lo decía la doctora Elsie, que a veces esas formas de violencia pues no son imaginables en nuestro contexto, y que además si esas formas de violencia existen, pues no se gestaron de un día a otro.
y que como no se gestaron de un día a otro, hay que voltear con mucha seriedad a ver cómo se han gestado y eso es lo que nos va a doler. Una vez más, como hablaba al inicio de esta charla, eso es lo que nos va a dar esta visión incómoda de cómo se ha formado el Estado, o de cómo se ha formado el poder político, vamos a dejarlo así, ¿no? El gobierno, simplemente. Claro, sí, estaría de acuerdo contigo y entender esta diversidad de contextos, ¿no? No es el simple hecho de decir, es que voy a ir al pueblito mágico, no. Exacto, es decir, a ver, voy a ir y tratar de entender esta dinámica, ¿no? Porque se presenta tanto, si lo vemos en sociedad general, pues por supuesto que podemos ahí percibirlo, ¿no? Sí, no, o sea, eso, mira, de los pueblitos se me, guardando las proporciones y voy a decir una barbaridad, es como cuando vas al zoológico, ¿no? O sea, así casi están anunciando, vaya al pueblo mágico, ahí, o sea, oiga, no, o sea, hay otra perspectiva, o debían de dar otra perspectiva, ¿no? O sea, yo entiendo muy bien lo de los pueblos mágicos y eso, pero me da esa impresión, ¿no? O sea, no tiene nada que hacer, vaya a pasear al pueblo mágico y eso. No, es que además trae otras consecuencias, ¿no? Es decir, por ejemplo, en caso de los precios, ¿no? Sí. Si Contrabos puede adquirirlo el local de ahí, pues queda claro que con los turistas, todo esto aumenta, ¿no? Entonces, pues eso imposibilita más, claro. No sé. Pero, mira, y en ese sentido, pues aquí me voy a permitir algo muy personal, porque decías, ¿qué podemos hacer? ¿No? Pues no vamos a cambiar el planeta, no vamos a cambiar, pero yo los invitaría a quienes nos favorecen hoy, pues cuando vayamos a esos pueblitos mágicos, o en la Ciudad de México hay muchos, ¿por qué regatean? Si ustedes van a los grandes almacenes o a la mini tienda de su casa, pues no van a regatear nada, porque sabemos que hay precios fijos. A mí en lo particular me da mucho coraje cuando ves que están vendiendo sus artesanías, que todo es a mano, nada es industrial, o sea, cada uno de esos artículos de la naturaleza que sean, desde aretes o una blusa o eso, todo ha sido manual, ¿verdad? No es de una fábrica que va a ser 100, cada uno es único y especial. No regateamos, bueno, yo procuro no hacerlo, o no lo hago, ¿verdad? Porque es el fruto de su esfuerzo, de su trabajo, y si yo estoy diciendo que debemos valorar, pues no, sí, hasta en el mercado de Coyoacán lo ves, que hay mucha artesanía, la gente está regateando, ¿no? O gente trae sus productos del campo, ¿no? Claro. Ahora que está como lo orgánico, pues sí. Es como voltear a esto, ¿no? Valorar que tener una lechuga no significa que de repente de la nada, ¿no? Hay trabajo detrás, ¿no? Hay esfuerzo. Sí. No, y en el mismo mercado, digo Coyoacán, como puede ser Portales, o el que les guste, el cercano, ¿no? Si tú vas a comprar 1 kilo de naranjas, no le dices a ver, ¿cuánto me va? Eso no lo hacemos, ¿no? O vas a comprar tu carne o lo que sea, no le dices, a ver, denme un descuento. Cuando si vas a comprar una artesanía, te digo, ¿por qué tenemos que pedir que nos bajes? Estamos precisamente disminuyendo el valor del trabajo y que hay que pensar en eso. Yo pienso en eso, es una pieza única. No es de máquina, ¿no? Es decir, cada artículo que hacen ellos, esos que en general hemos llamado artesanías, pues es único, no hay otro igual. Sí, justo si me permite un comentario sobre eso, rápido, pues justo el hecho de que nosotros podamos ver claro, en este ejemplo concreto que usted menciona, el hecho de que nosotros podamos ver y decir, a este le puedo regatear o a este lo puedo hacer todavía menos, pues es un efecto de lo que hemos esbozado, de que en el fondo, aunque no lo pensemos conscientemente, si decimos, pues ese está oprimido, todavía lo puedo oprimir más, claro. Todavía puedo presionarle más. Por ejemplo, con lo que mencionaban justo de los pueblos mágicos, que yo les decía en clase a mis chicos de Derecho Indígena, pues sí, no es más que, no lo decía con las palabras de un zoológico, pero sí decía, es como realmente, sí, te están vendiendo eso, te están vendiendo la explotación y la desigualdad social, y vislumbrándola como algo bonito, folclorizante, romantizante, de esas formas que en el fondo pues traen, para no hablar con muchas palabras, pues no traen más que la miseria, ¿no? No nos dejan más que lucrar con la miseria de la gente. Es que cuando tú te vas, por ejemplo, a eso, tú ves que eso no está en la calidad de las personas que habitan ahí, o sea, solo es el nombre. O sea, y tú te empiezas a caminar y dices, pues esto de qué mágico tiene, ¿no? Porque, por ejemplo. ¿no? Sí, sí, estaría de acuerdo contigo. Sí. Bueno, pues querido Carlos, muchas gracias por habernos dado la oportunidad de hablar de este tema tan interesante. A quienes nos acompañaron, mil gracias, estamos en contacto. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición de su programa
Societatis. Una disculpa, no los esperamos la próxima semana, los esperamos en 15 días, ¿verdad? Disfruten de este descanso que tenemos todos, ¿verdad? Y nos vemos en 15 días en una nueva edición, el día 2 de abril, de Societatis. Hasta entonces, muchas gracias y bonito descanso.